Muy buenos días. Aquí le habla Mauro Antonio. Hoy les vamos a presentar una portafolio parcial, actividad 6, sobre el análisis de coyuntura y su aporte a la planificación social. Aquí les voy a presentar el grupo que está conformado. El primero, Mauro Antonio Queragama Nembaregama, Héctor Guatiquí Queragama, Rubián Queragama Nembaregama. Este grupo se va a hablar sobre la historia del resguardo unificado en Benachamí de Pueblo Rico, Risaralda. Bueno, teníamos un joven que se llamaba Alex Envena, que lanzó de una torre de energía por su desesperación y también por su falta de educación de sus padres. Contando la historia, por su padre, un profesor de la comunidad, fue un reflejo de la desesperación que sentía el muchacho, Alex. Subió a la torre en un estado de tristeza, impulsado por una combinación de factores que incluyen de la falta de oportunidad y también por la desesperación. El joven se impulsó con su tristeza y se decidió a incluyente de la falta de oportunidad. El muchacho empezó a consumir mucho el alcohol y una profunda desconexión espiritual de la historia, que no es un caso aislado, es parte de un patrón preocupante en el que los suicidios en la comunidad han aumentado. Estos ciclos en la comunidad o en el resguardo del municipio de Pueblo Rico, principalmente a los niños y niñas adolescentes. Este suicidio en el resguardo no es una tragedia, es un hecho realidad personal, sino en síntomas de problemas sociales y culturas profundos de líderes a la comunidad. El padre de Alex ha señalado que existía una epidemia invisible de suicidio en la comunidad en Vena y Catío de Pueblo Rico, que le ha costado la vida a los jóvenes y jóvenes del resguardo, que del futuro iban a ser unos líderes de nuestra comunidad y también líder grande. Y estas cifras ha generado una alarma social, ha llevado a la comunicación para pedir apoyo o ayuda de autoridades de competentes como la alcaldía, la comisaría, la autoridad tradicional del resguardo en el municipio de Pueblo Rico. Una de las coyunturas más apremiantes que afecta a la comunidad indígena del resguardo es la crisis de salud mental, con un preocupante que ha aumentado en los casos de suicidio e intentos de suicidios entre los jóvenes y jóvenes. Esta situación ha generado un gran alarma y ha llevado a líderes comunitarios a solicitar una intervención a largo plazo para abordar el problema de la comunidad. No solo afecta a la salud mental, también ha sido identificado como uno de los municipios con mayor índice de pobreza en el departamento de Risaralda,
Lo que genera es el problema social económica que impacta directamente el bienestar de la comunidad, lo que afecta directamente la calidad de vida y sus habitantes contribuyen a la tensión social, violencias y conflictos armados en el municipio. Ha sido una historia afectada por el conflicto, lo que ha debilitado el tejido social, ha generado el desplazamiento forzado y otras violencias contribuyentes a la inestabilidad del trauma en la comunidad. Falta de acceso al servicio. A pesar de los esfuerzos, aún existen un desafío en el acceso a servicios básicos como la salud, educación, saneamientos, vivienda, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de la población indígena. La historia personal es como Alex, un muchacho que se llamaba, de un auxiliar que pone a manifiestas de un urgente de intervención integral, que no solo aborde la crisis de salud mental, también las causas estructurales que provocan los jóvenes. Las autoridades locales de región y departamental con una Defensoría del Pueblo han reconocido la grave problemática que está buscando la colaboración del gobierno nacional para encontrar pronto solución que afecta a los jóvenes y jóvenes del resguardo. En la realidad que las políticas autoridades locales, departamentos que están actuando, se han implementado programas de intervención en salud mental, que está buscando apoyo del gobierno nacional y se trabaja en proyectos y desarrollo asistencial para la comunidad. Y también se trabaja para analizar con nuestros panorama completo de los desafíos que enfrenta en la comunidad de Pueblo Rico. Las acciones que se están tomando buscan generar cambios significativos para mejorar la condición de vida de población. Donde pasa las preguntas, ¿dónde ocurre o dónde pasa la tragedia? Las crisis que están ocurriendo principalmente es en el municipio de Pueblo Rico, afectando directamente a los pueblos indígenas como comunidad Embera Chamí y Cativo. Este escenario es un vacío, sino un territorio con una historia de pobreza y conflictos armados, falta acceso al servicio básico. También la pregunta que voy a hacer, ¿quiénes participan? La población indígena jóvenes, yo les voy a hacer unas preguntas al compañero que me responda la pregunta que le voy a hacer. ¿Quiénes participan en este proceso? La población indígena, jóvenes y adultos de las comunidades Embera, ¿quiénes son las principales víctimas de la crisis de salud mental y el suicidio? Autoridades locales y departamentales, la alcaldía de Pueblo Rico y la gobernación. Otra que les quería abordar, ¿qué relación establece entre los actores que han relacionado en este proceso o en este programa?
La relación de interdependencia y conflicto. La población indígena presiona a las autoridades para que actúen, mientras que éstas responden con recursos. La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones actúan como mediadores y garantes de los derechos de la población. La relación de poder es asimétrica, con las comunidades indígenas en una posición de vulnerabilidad frente. ¿Cuáles son los mensajes que emite cada actor y cuál es el lenguaje que utilizamos para enfrentar este fenómeno que ha generado dolor a la comunidad? Las comunidades indígenas, sus mensajes son de urgencia, dolor y desesperación, exigiendo acciones inmediatas. Su lenguaje puede ser a través de comunicados, protestas o relatos personales que evidencian la gravedad de la situación. Autoridades gubernamentales, sus mensajes son de compromisos y gestión, prometiendo soluciones a través de planes de desarrollo, programas de salud mental y asignación de recursos. Su lenguaje es técnico y formal, propio de las instituciones del Estado. ¿Qué papel juegan los medios masivos de comunicación? Los medios masivos de comunicación han jugado un papel crucial al visibilizar la crisis de salud mental y suicidios en Pueblo Rico. Han sido la herramienta principal para que la sociedad a nivel nacional conozca la situación y para que se ejerce presión sobre las autoridades para que actúen. Sin embargo, su cobertura puede ser superficial y no siempre profundiza en las causas estructurales del problema. Y también qué tendencia tendrá la situación analizada. La tendencia de la situación dependerá de la efectividad de las acciones implementadas. Si las intervenciones son integrales, sostenibles, es decir, que aborden no solo la salud mental, sino también la pobreza, la violencia y la falta de acceso a servicios, la tendencia será hacia una disminución de las crisis. Si no se aborda el problema de manera superficial o a corto plazo, es probable que la situación persista e incluso grave con el tiempo. El disputa. El factor principal es la crisis de salud mental y los altos índices de suicidio, especialmente en la población juvenil e indígena. Hechos principales: aumento de suicidios. La alarma se activó por el preocupante incremento de casos de suicidio e intentos de suicidios, incremento de casos de declaración de emergencia. Las comunidades indígenas, interés a preservar la vida y su cultura, su capacidad, acciones implementadas, pero han usado la denuncia a la presión social para visibilizar el problema. Tensiones y contradicciones. Hay una clara tensión entre la urgencia de la situación, la lentitud de la respuesta institucional. Análisis de coyuntura. Estos análisis de coyuntura de proyecciones sociales, el factor en la disputa la crisis de salud mental no es un hecho aislado, está profundamente conectado con esta causa estructurales como la pobreza, la falta de acceso y la educación y la salud, la discriminación y los efectos del conflicto armado,
La proyección social es que si esta causa no está abordada de manera integral, las crisis se mantendrán como un problema recurrentes afectando a las futuras generaciones perpetuando el ciclo de vulnerabilidad en las comunidades indígenas del pueblo rico del resguardo unificado en Benachamí. La contribución y análisis hemos contribuido con la búsqueda de informaciones y el análisis de esta coyuntura en Pueblo Rico. Este análisis se ha centrado en los factores sociales y políticas económicos que se ha llevado a la crisis salud mental y el suicidio en las comunidades indígenas, argumentando con el enfoque criterios de esa tragedia. Nuestro argumento se sustenta en un enfoque crítico porque nos centramos en una realidad específicas que permiten a Pueblo Rico Risaralda. En lugar de un análisis genéricos, hemos desglosado la situación utilizando una herramienta de análisis de coyuntura, identificando actores y intereses de tensiones de manera estructurales. Hemos señalado las tensiones y la contradicción como la brecha entre la urgencia de las crisis y la lentitud de las respuestas institucionales y las necesidades integral de las comunidades. Hemos aplicado el análisis y una realidad cercana que es pertinente a las crisis de salud mental en las comunidades indígenas de Pueblo Rico. Las respuestas anteriores hemos tenido los principales actores y las tensiones posibles de proyección que muestra una comprensión profunda y participativo. ¿Cómo impacta la situación coyuntural a las comunidades y qué alternativas existen desde el trabajo social? Como profesionales en trabajo social nos dirigimos a buscar las soluciones que sean prácticas éticas adaptada a la realidad de las comunidades en un lugar de propuestas genéricas. El enfoque diferencial y el respetuoso es crucial para evitar las emociones de soluciones externas y en cambio de promover el uso de saberes ancestrales y la participación comunitaria centrando en diferentes de las crisis salud mental y el suicidio, reconociendo el específico de las comunidades indígenas del resguardo del municipio de Pueblo Rico. Muchísimas gracias por su atención. Aquí nos terminamos nuestro podcast del día de hoy y muchísimas gracias a todos.